Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se ve la presentación? Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, maestra. Sí se escucha. Muchas gracias, Bianca. Bueno, pues bienvenidos a esta. Gracias, Nayeli. Buenas tardes, les comento bienvenidos a esta sesión de la materia Metodología de la Investigación. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver ya uno de los puntos, pues, finales de todos los temas, eh, para lo que es, bueno, pues el conocimiento, ¿verdad? De todo lo que conlleva una investigación. Recordemos por ahí que hemos visto, ¿verdad? A lo largo de la materia, muchos conceptos importantes dentro de los cuales, bueno, pues por ahí les había comentado que ya de las últimas 3 sesiones íbamos a estar viendo prácticamente, pues, lo que es, cómo vamos a conformar una actividad, la cual, pues, sería, la elaboración del protocolo de investigación. Entonces, eh, aquí, ya para estas fechas, bueno, pues, vamos a ir viendo, porque ya la siguiente semana, pues, vamos a estar entrando propiamente a ver, cómo se va a conformar el protocolo de investigación, el cual ustedes, bueno, pues, ya para estas fechas debieran de haber pensado en algún tema de investigación, en haber investigado a lo mejor información, documental para bien de poder incluirla dentro de su marco teórico. Y bueno, pues irle avanzando, ¿verdad? Propiamente, pues a este documento para que ya cuando nos toque la clase, que ya sería a partir de la siguiente semana, vamos a iniciar con ese tema. Bueno, pues ir viendo ya básicamente dudas. Entonces, aquí, bueno, pues ya vamos a entrar propiamente a la parte final de o lo que viene siendo una investigación, que es la elaboración de las conclusiones, elaboración de la introducción, que bueno, pues este apartado es uno de los que también se realiza al final porque pues es una breve explicación, ¿verdad? General de el tema que pues el lector va a en este caso, pues a tratar de comprender. Entonces, bueno, pues vamos a ver el tema, vamos a ver por ahí también un pequeño videíto en donde resumamos los puntos principales, a compartir también una pequeña dinámica en donde, como siempre, ¿verdad? Vía pues alguna herramienta hacemos repaso de los conceptos que hemos visto en esta sesión y bueno, compartirles, recordarles qué actividad se espera que ustedes estén realizando en esta semana, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a pasar, yo creo que ya aquí ya se integraron todos los que se tienen que integrar. Esta sesión, como todas las demás, está siendo grabada para aquellos que, bueno, no se puedan conectar en estos instantes. Se va a compartir el día de mañana, así como lo que viene siendo la copia de esta presentación por medio de la plataforma, ¿ok? Bueno. Vamos a ver propiamente qué es una conclusión. Se le va a llamar conclusión a esa proposición final de, bueno, pues un argumento, su contenido se va a desprender de una manera u otra de las premisas, pues, anteriores. Se va a tratar de esa proposición muy diferente de una opinión, dado que, bueno, pues usualmente se razona o se argumenta para alcanzar finalmente un pensamiento válido o con cierto margen de certeza. Y bueno, pues también se le puede denominar conclusión a ese apartado final de pues un informe, de una monografía, de un ensayo, de una reflexión. Y es ahí donde se cierra la lectura mediante la explicación de los argumentos y afirmaciones pues de todo el trabajo anterior. Aquí,
podemos decir que se obtienen o se sacan conclusiones para referirse pues a ese acto de pensamiento de interpretar una serie de premisas o bueno, de ideas básicas y a partir de ellas pues poder proponer alguna otra que conduzca a algún tipo de hallazgo sobre el tema, ¿verdad? Entonces, aquí se considera comúnmente pues una forma consciente de aprendizaje. Por eso es que cuando en las actividades les ponemos ahí que indiquen una conclusión, pues se espera que este apartado sea realizado, ¿verdad? Con ideas personales, es decir, ahí vamos a ver reflejado ese aprendizaje que ustedes lograron adquirir con el desarrollo pues de la actividad que se les proponga. ¿Qué objetivos se puede decir que podemos tener de una conclusión? Bueno, pues puede tener el poder aportar nueva información final importante sobre determinado tema, también poder demostrar ese aprendizaje producido, obviamente, pues considerando lo que vienen siendo las premisas, poder también reflexionar sobre la importancia del problema que se ha establecido en el argumento, poder también pues brindar ciertas consideraciones respecto pues a ese modo muy apropiado de pensar del problema y bueno, pues también poder transmitir esa experiencia personal de quien está, en todo caso, pues realizando la conclusión, es decir, está argumentando y cómo es que llegó a abordar pues estas premisas. Eh, Existen diferentes tipos de conclusiones. Por ejemplo, podemos decir que se encuentran las conclusiones lógicas o formales. Estas van a ser aquellas que van a desprender pues de sus premisas, que son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como la deducción. También existen las conclusiones personales. Podemos decir que este tipo de conclusiones pues son válidas, deben de ser válidas, deben ser comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. También pueden ser conclusiones teóricas, aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales pues se pueda construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre lo que es la materia. También conclusiones de resumen, estas pues van a ser aquellas que van a condensar lo que se ha visto o se ha argumentado anteriormente, ofreciendo pues una especie, por ejemplo, de recapitulación final antes de añadir pues las ideas finales y bueno, conclusiones de tipo recomendación, que van a ser aquellas que reflexionan pues sobre esa manera en la que se llevó a cabo pues esa argumentación o investigación y bueno, pues van a ofrecer claves, en este caso pues al futuro investigador a partir de ello. ¿Por qué decimos que son importantes las conclusiones? Bueno, pues podemos decir que sin las conclusiones, la investigación y las reflexiones que se lleguen a realizar pues bueno, permanecerían restringidas a sus premisas y a la exposición de información, es decir, no pudiéramos obtener ningún valor determinante o significativo, es decir, todo quedaría pues de cierta manera a una investigación de pues muy superficial, por ejemplo, o de diagnóstico, sin que, bueno, podamos nosotros extraer de esto, pues un aprendizaje final, ¿verdad? Por eso es que también es muy importante, como les comento, que en toda actividad se realice una conclusión porque ahí estamos nosotros determinando si efectivamente se logró ese aprendizaje final esperado, ¿verdad? De, pues, con el desarrollo de tal actividad o investigación. Podemos decir, ¿verdad?, que, pues, una conclusión apropiada, una buena conclusión, generalmente, pues, va a ser aquella que cumple, por ejemplo, con lo prometido, es decir, dependiendo de si se trata de una investigación científica, una reflexión filosófica, un problema lógico. Aquí podemos decir que debe ser relevante, es decir,
tiene que ver con el tema que se está abordando, ¿verdad? En las premisas y bueno, con el enfoque general del razonamiento. También deben de ser concisas, es decir, deben de expresar algo muy bien definido, determinado, y bueno, que no sean vagas, ¿verdad? O repeticiones de lo que ya se haya dicho en el cuerpo de las premisas. Deben ser válidas, es decir, que quien lea, ¿verdad? El lector, pues debe de poder comprender de qué manera se llegó a tales comento, ¿verdad? Es decir, que pues no se logre comprender realmente, esa idea que se pretende plasmar, pues, como resultado de aprendizaje. ¿Cómo podemos entonces elaborar las conclusiones? ¿Existe alguna especie de receta o de guía para bien de poder, pues, elaborarlas? Podemos decir, por ejemplo, que para elaborar, pues, unas buenas conclusiones debemos primeramente revisar y comprender las premisas, es decir, no podemos llegar a una conclusión válida a partir de un tema que se desconozca o se conozca a medias, ¿verdad? Es conveniente, bueno, revisar, lo que ya se haya dicho, el poder anotar, pues, aparte los puntos más importantes para hacer, bueno, pues, una especie de resumen o de síntesis. Por eso cuando se elaboran las conclusiones, eh, pues uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Si efectivamente la persona se tomó el tiempo para bien de poder leer, investigar, comprender, ¿verdad? La actividad que estaba realizando, cuando se ve, ¿verdad? Que efectivamente ha comprendido el tema, a comparación de otro tipo de conclusiones que a lo mejor lo redactan en dos, tres, digamos, líneas, ¿verdad? Y que, solamente traten de indicar, ¿verdad? Que, pues, comprendieron supuestamente, ¿verdad? Y poniendo el tema de lo que viene siendo, pues, los conceptos o en este caso el tema o título de lo que se pretendió investigar, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se revise y que se comprenda ese tema, no se conozca a medias, debe ser, o sea, totalmente para bien de poder elaborar, pues, una buena conclusión. También se dice que se puede retomar el problema, ¿verdad? A partir de las ideas en la síntesis, pues se puede cotejar con lo dicho en la introducción o en el planteamiento inicial del problema para saber, bueno, pues cómo es que pudo haber cambiado nuestra visión del asunto y qué ideas nuevas se pudieron haber tenido, ¿verdad? Es decir, qué conocimiento novedoso se produjo a lo largo de lo que fue la investigación. Porque, pues, al final de cuentas, cuando realizamos una investigación, pues partimos, ¿verdad?, de un posible problema que vamos a solucionar, estamos planteando una posible respuesta a determinado problema, la cual nosotros vamos a verificar mediante lo que es la investigación. Entonces, al hacer estos pasos, ¿verdad?, al final podemos haber llegado a la conclusión de que efectivamente se comprobó o no nuestra hipótesis, y si fue, cierto o fue mentira, pues entonces llegamos de cualquier manera a un conocimiento, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento es el que podemos nosotros indicar, ¿verdad? Qué fue lo que logramos, ¿verdad? En este caso, pues comprender de esta resolución de ese problema. También, bueno, pues, al redactar las conclusiones, una vez, comprendido lo que fue obtenido de la investigación, pues, ya entonces podemos redactar ese texto en el cual, pues, se explique cuál es la, relevancia, la importancia que esto tiene, ¿verdad?, para el campo de estudios. Entonces, puede ser para el campo de estudios, para la vida humana o el saber, de manera general. O bien, pues podemos explicar qué conocimiento al respecto merece ocupar ese lugar de cierre del trabajo, es decir, con qué elemento final sobre el tema queremos que el lector pues se llegue a quedar, ¿verdad? Como el punto final, como decimos. ¿Qué estructura debe de tener la conclusión? Pues las conclusiones pueden tener cualquier estructura que, pues, nosotros querramos.
Por lo general pueden redactarse pocos párrafos o bien puede tratarse de un esquema de apuntes ordenados y jerarquizados para facilitar la lectura. Y bueno, pues se suele recomendar que las conclusiones, bueno, consistan, por ejemplo, puede ser un resumen de lo leído que aporte pues un nuevo punto de vista general sobre ese tema. También pues una serie de ideas finales que den cierre al tema, aportando pues nuevas direcciones al mismo. También puede ser un énfasis en la importancia de lo que se llegó a aprender y su utilidad práctica, teórica o metodológica y una serie también, pues, de recomendaciones para futuros, investigadores, o bueno, dificultades encontradas también a lo largo del proceso. ¿Qué diferencia puede existir entre las conclusiones y las opiniones? Bueno, las conclusiones se van a distinguir de las opiniones en que éstas, pues, deben de estar sustentadas, ¿verdad?, en juicios y en razonamientos. No pueden ser simplemente apreciaciones libres o corazonadas, ¿verdad?, como son las opiniones. Aquí, si bien pueden existir, lo que se llaman opiniones informadas y no informadas, ¿verdad? Se espera que las conclusiones, pues, un cierto, empeño por ese razonamiento válido, por ese razonamiento comprobable, ¿verdad? Y así, bueno, pues, otros puedan llegar a conclusiones parecidas, a pesar de tener, pues, diferentes, valores, pues, personales, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacar las conclusiones? Pues, podemos reflexionar sobre el proceso de pensamiento que se ha llevado a cabo en nuestra investigación, es decir, pues debemos de tener conciencia de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Ahí va de igual manera, ¿verdad? Podemos nosotros sacar una conclusión si efectivamente hemos realizado esa actividad, ese trabajo, ese proyecto, esa labor de investigación, ¿verdad? Eh, una investigación siempre va a arrojar conclusiones, incluso si no se confirma la hipótesis inicial, ya que una serie de experimentos, pues, fallidos también nos permiten obtener conclusiones, ya que de todo podemos nosotros aprender. Y bueno, pues también es poder explicar a otros qué exactamente fue lo que se llegó a aprender una vez que, bueno, pues todo lo que conlleva de argumentación se haya finalizado. Otro apartado, que comentamos que también se llega a elaborar al final, ¿verdad?, de todo proyecto, de toda actividad, de investigación, va a ser el apartado que conocemos como introducción. Este, bueno, pues es una sección que de cierta manera la vamos a encontrar al inicio del cuerpo de un trabajo de investigación, de un proyecto, de una actividad y su función es la de ofrecer al lector una panorámica respecto pues a la totalidad de lo que el escrito va a tratar. Aquí va a ser ese punto de orientación que le va a indicar propiamente al lector hacia dónde se va a dirigir el texto que, bueno, va a estar a punto de leer. Entonces, para bien de poder cumplir esta función, pues la introducción, ¿verdad? Debe de organizarse en una serie de pasos. Por ejemplo, en describir el tema. Aquí esto dentro de lo que enmarca el texto. Aquí la descripción del tema nos va a permitir señalarle al lector claramente de qué va a tratar nuestro texto y pues esta puede ser directa, puede ser breve o puede ser pues más extensa, introducirse paso a paso mediante la entrega pues de detalles más generales que nos permitan luego especificar el tema central del texto. Y bueno, pues el tema del texto puede ser un concepto, un autor, una figura relevante pues en ciertas áreas disciplinarias o un trabajo experimental con alguna sustancia, organismo, etcétera. También está el de reportar un vacío de conocimiento. Este paso en la introducción, pues es muy importante cuando queremos proponer un conocimiento especializado nuevo en un área, ¿verdad? En particular.
También, pues, para bien de poder reportar, un vacío de conocimiento, vamos a hacer referencia a lo que han dicho otros autores respecto del tema que estamos abordando. Es decir, de cierta manera tratar de darle la importancia al tema que estamos nosotros, a punto de mostrar, ¿verdad?, al lector, valorando obviamente, pues, su aporte para luego indicar qué dimensiones no se han explorado o han sido exploradas. Obviamente de una manera eficiente desde nuestro punto de vista. Por eso es que nosotros en ese trabajo lo vamos a abordar. Entonces, aquí en este paso también podemos hacer referencia a ciertos modelos o teorías que, bueno, pues queremos probar en nuestro trabajo para poder validarlas. También podemos proponer preguntas, podemos proponer objetivos. Este paso de la introducción, pues debe de señalar qué preguntas queremos responder con nuestro texto o qué objetivos pretendemos alcanzar. Y bueno, pues las preguntas y los objetivos pueden escribirse dentro de un párrafo o pueden ser escritos en una lista. Y si tenemos varias preguntas, objetivos, pues es más eficiente poder listarlos para poder pues ayudar a la comprensión del texto. Así también, bueno, se puede anticipar la organización interna del texto. Este es un paso que generalmente podemos, bueno, pues no se considera mucho, pero si se llegase a llevar a cabo, pues va a facilitar la lectura del texto, ¿verdad? Aquí el señalar la organización interna del texto le va a ofrecer al escritor y al lector una especie de mapa del recorrido que, bueno, va a seguir el texto y de esta manera, pues ambos van a saber dónde están y hacia dónde se van a dirigir en cada momento. Y para llevar a cabo, pues este paso en lo que viene siendo la escritura de la introducción, pues debemos primero indicar de manera explícita que nos vamos a referir a la estructura del texto completo y luego, bueno, pues proveer la lista de secciones o temas que se van a tratar en él, ¿verdad? En ese espacio. Entonces, cada elemento de esta lista puede introducirse con marcadores como, por ejemplo, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, etcétera, o pues algunos similares. Otro tipo de subproducto de la investigación va a ser lo que conocemos como estado del arte o estado de la cuestión. Este va a ser un trabajo que va a consistir pues en una presentación completa, objetiva, imparcial y a la vez, pues, lo suficientemente abreviada y clara de todos los principales resultados existentes en las investigaciones, pues, acerca de un problema o tema en cualquier, rama del conocimiento. Aquí tiene como finalidad el poder, pues, señalar esas vías de búsqueda que han sido abiertas y para, obviamente, el futuro de la investigación. Va a permitir al investigador conocer qué se ha hecho con relación al tema de investigación que, pues, obviamente le interesa, cuál es el conocimiento existente brindado, ¿verdad? Pues, esto considerando importantes pautas para plantear un tema y una propuesta de investigación. Y bueno, es necesario comprender que es importante porque cuando se realiza una investigación, especialmente en el contexto académico, pues se debe de construir un objeto de estudio, es decir, lo que se desea investigar en un plazo de tiempo determinado y bueno, pues es precisamente este estado, ¿verdad?, el que brinda pues más seguridad para bien de poder realizarlo. Vamos a ver que dentro del ámbito científico, mediante la elaboración de este apartado, pues el investigador muestra en primer lugar que hay antecedentes sobre el tema de estudio, es decir, se va a ubicar dentro de un área de investigación. En segundo lugar, pues hace evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento, es decir, exhibe esa experiencia, ese expertise, ¿verdad?, respecto de ese campo que conoce y que maneja en profundidad. En un tercer lugar es que puede mostrar que su investigación es original, ¿verdad? En tanto que, bueno, va a poner en evidencia que no hay estudios previos sobre un aspecto que, pues, no los hay siguiendo una determinada metodología. Y bueno, pues también puede servir para bien de poder inscribirlo en una corriente de conocimiento propia de una disciplina
y poder, pues en otras palabras, permitir posicionarlo dentro de la producción académica, es decir, mostrar el trabajo realizado. Entonces, aquí podemos decir que evidencia lo que es la existencia de un área de investigación, muestra ese dominio sobre ese campo de conocimiento y señala la originalidad en cuanto al enfoque del objeto de estudio. Hay otro subproducto que es el resumen, que como un género textual es utilizado para bien de poder pues referirse a otros textos. Es una presentación muy abreviada y precisa del contenido de un documento, en el cual, bueno, pues se debe de evitar incluir interpretación o crítica, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que propiamente es, vamos a ver, ¿verdad?, que el resumen, pues, no se trata de dar cuenta de una manera exhaustiva de todo, por ejemplo, de poder incluir, pues, una introducción. Muchas veces cuando pedimos un resumen, pues, en muchas de las ocasiones hacen copy paste, ¿verdad?, de todo de todas las ideas que se proponen, sino aquí más bien, lo que se pretende, de realizar es que, la estructura y extensión del resumen, por ejemplo, para los artículos de investigación, debe de contener, por ejemplo, una estructura en la cual, pues, contenga de cierta manera, no sé si ustedes han visto en los libros, al inicio, ¿verdad?, de cada, pues, digamos, de algún artículo o en algún libro en general, en la cual, viene un apartado que indica resumen y incluye lo que viene siendo una introducción, una pequeña introducción, un método, ¿verdad?, del cual fue utilizado, los resultados y las conclusiones a los cuales se llegaron a tener, ¿verdad? Entonces, de esta manera, en ese breve resumen, el lector se puede dar una idea más o menos de cuándo, o sea, de manera muy general de lo que ese artículo va a tratar, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros ver que este tipo de elemento, que es ese subproducto de la investigación, pues nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder entender brevemente de qué va a tratar, pues, ese artículo que nosotros vamos a, pues, a leer, ¿verdad?, en el dado caso. Prólogo, ese también un apartado, ¿verdad?, es usualmente utilizado para comentar, pues, ese proceso personal durante, la etapa de investigación que se utiliza, bueno, pues para poder introducir al lector sobre el tema que se va a tratar y, bueno, realizar las menciones pertinentes a todos aquellos que han colaborado con el trabajo. Por lo general, este apartado se redacta al finalizar el trabajo. Es un apartado, bueno, pues de connotación muy personal, ya que describe en primera persona cómo fue el proceso de investigación. Es decir, normalmente se redacta en primera persona, ¿verdad? Utilizando pues el pronombre yo o en caso de que se realice el trabajo o de investigación en equipo, bueno, pues tendría que poner nosotros, ¿verdad? Eh, Aquí obviamente se puede incluir una visión sobre el tema de la investigación. Es muy aconsejable que se puedan escribir las motivaciones personales que pues, se han tenido para bien de poder llevar a cabo o para bien de poder abordar ese proyecto. Y en caso de que, bueno, se trabaja en equipo, se puede mencionar cómo fue la división de tareas, cómo se planificó el desarrollo del proyecto. También, pues se puede incluir aquí unas líneas de agradecimiento a todas aquellas personas o instituciones que apoyaron de alguna manera ese proyecto o esa investigación, ¿verdad? Y bueno, pues al final se coloca el nombre de quien está redactando el prólogo, ¿verdad? Junto, bueno, pues a una fecha y la localidad donde se está redactando, en este caso, este apartado. También, pues como dijimos, los agradecimientos normalmente se incluyen en este apartado. No es una regla escrita. eh, También, bueno, pues como decíamos,
podemos hacer mención de esas instituciones, personas que de cierta manera llegaron a ayudar, eh, o bien puede indicar que sin su ayuda pues no hubiese sido posible esa determinada investigación. ¿Ok? Otro elemento que también se encuentra al final son los apéndices o los anexos. Aquí un apéndice pues va a ser una colección de materiales complementarios que generalmente aparecen al final de un informe, de un trabajo académico, de una propuesta, pues, o de una investigación, y por lo general incluyen datos y documentos de respaldo que el escritor pues ha utilizado para desarrollar pues ese trabajo escrito. Puede brindar pues al lector más profundidad con respecto al tema, proporcionar recursos para lecturas adicionales o listas de contactos, o bien proporcionar pues documentación, ¿verdad? Para bien de poder pues defender esa propuesta de investigación. Entonces, em, no quiere decir que este apartado, pues, se trate, ¿verdad?, como un apartado para bien de poder, pues, rellenar, ¿verdad?, con toda serie de artículos que no puedan venir al caso, ¿verdad? La información del apéndice puede incluir tablas, puede incluir figuras, gráficos, cartas, especificaciones técnicas detalladas, mapas, dibujos, diagramas, fotografías u otros materiales. Y bueno, en el caso de artículos de investigación, los materiales de apoyo pueden incluir las encuestas, los cuestionarios, los esquemas y similares que fueron utilizados para bien de poder producir pues esos resultados incluidos en el artículo, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para bien de poder nosotros determinar específicamente qué podemos incluir en el apéndice, pues podemos nosotros hacernos estas preguntas y si respondemos de manera afirmativa a una o más de estas preguntas, pues entonces podemos crear esta sección en pues en nuestro documento de investigación. Por ejemplo, tenemos que analizar si los materiales complementarios que podemos nosotros incorporar van a ayudar al lector a comprender su tema. Si es afirmativo, pues entonces sí necesitaríamos incluir este apartado. O también, pues, tenemos que ver si proporcionarán recursos para una mayor lectura o exploración, o para poder dar, que se entienda, ¿verdad?, el mensaje que queremos dar en ese, proyecto de investigación. Y si, bueno, tenemos elementos que serían difíciles de manejar para bien de poder presentar en una nota al pie. Muchas veces en algunos libros, no sé si han visto, ¿verdad?, que conforme se va desarrollando la lectura, podemos ver que hacen referencia, ¿verdad? El escritor va desarrollando la lectura, pero hace referencia a que se consulte más información en el apéndice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería muy difícil si es pues alguna tabla, alguna figura, esta, en algunas ocasiones, pues algunas notas las podemos ver al pie de página, pero muchas ocasiones puede ser que sean tablas o sean figuras que no se puedan, pues y obviamente en el pie de página que tanto nos cabe, ¿verdad? Puede ser unos cuantas líneas para bien de poder hacer una especie de observación dentro del texto. Bueno, pues es entonces ahí donde podemos nosotros crear este espacio llamado apéndice en donde pudiéramos entonces incluir pues esa tabla o esa figura, obviamente que llegue y se utilice para pues una mejor comprensión de lo que es pues la lectura del trabajo de investigación. Y bueno, pues por último tenemos lo que viene siendo el glosario. El glosario va a ser una lista alfabética de términos pues especializados con sus definiciones. Va a ser una especie de informe de propuesta, ¿verdad? En la cual pues se ubica después de la conclusión
Y esto se hace, ¿verdad? Podemos preguntarnos, bueno, pues, ¿por qué incluimos una especie de diccionario o de lista de términos que se utilizan en nuestra lectura o en nuestro trabajo? Pues esto es debido a que vamos a tener numerosos lectores con múltiples niveles de experiencia. Entonces, para ello, ¿verdad? Sabemos que aunque algunos de los lectores pueden entender esa terminología, pues a lo mejor va a haber otros que no la van a entender. Entonces, si nosotros definiéramos, quisiéramos explicar, por ejemplo, cuando hablemos de un término muy especializado y dentro del texto, quisiéramos nosotros indicar, ¿verdad? O definir ese concepto, pues van a surgir 2 problemas. Uno, pues el lector que ya conozca, ¿verdad? De este tipo de términos, pues se sentirá insultado, ¿verdad? Porque, bueno, pues acuérdense que en la lectura lo que uno quiere es pues sí, llegar al centro, ¿verdad? A la comprensión final de el objeto de estudio que se está tratando de investigar. Y, obviamente, al tratar de leer, pues, esto va a retrasar, ¿verdad? Toda esa terminología que nosotros estemos tratando de explicar, obviamente, dentro del texto principal. Entonces, para ello, bueno, pues, se evita, ¿verdad? Para bien de poder evitar este tipo de errores, pues es entonces que podemos crear este espacio denominado glosario. Es decir, si ustedes consideran que hay alguna terminología muy especializada, pues es recomendable, ¿verdad?, que al final de sus conclusiones puedan crear un apartado llamado glosario y ese término dentro del texto, ¿verdad?, cuando, sobre todo dentro del apartado del marco teórico, se subraya, ¿verdad?, en negrita, para bien de poder encontrar ese concepto especializado, obviamente, en el glosario, ¿ok? Vamos a ver este pequeño video en donde vamos a repasar entonces cómo es que podemos hacer una conclusión de un determinado trabajo. Vaya, ok. ¿Cómo escribir las conclusiones de tu artículo, trabajo de investigación o tesis? Pero primero, ¿sabes qué son las conclusiones? Las conclusiones son la última parte de todo trabajo de investigación. Su propósito es demostrar que tanto la o las hipótesis iniciales son ciertas o no. Ojo, no está de más aclarar que una conclusión no es una opinión, ni una sugerencia, ni un resumen de lo antes expuesto, sino un argumento obtenido como fruto de la experimentación científica o como análisis profundo de la o las hipótesis. ¿Y cuál es la utilidad de las conclusiones? En los trabajos científicos, contribuyen con el desarrollo de la ciencia, puesto que arrojan nuevo conocimiento, y en relación a todo tipo de trabajo, resaltan la importancia o el impacto de tu investigación dentro del mundo científico y o social. Además, una vez que el lector haya revisado el resumen de tu trabajo o investigación, irá directamente a las conclusiones. Por lo tanto, estas deben ser capaces de convencerlo para que lea tu trabajo completamente. A continuación, te daremos unos consejos de cómo redactar correctamente las conclusiones, así que toma nota. Sobre la estructura. La forma de presentar las conclusiones es enumerándolas consecutivamente, aunque también se puede optar, aunque no es usual, por recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación. Escribe esta sección en presente, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica. Ojo, evite repetir textualmente el contenido del resumen. Sobre el contenido, saca a la luz y comenta claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha encontrado. Puedes especular y elaborar teorías con lógica. Esto aviva el interés de los lectores. Incluye las recomendaciones que creas oportunas. Asimismo, lista las sugerencias para investigaciones futuras, tales como métodos alternos que podrían dar mejores resultados, tareas que no se hicieron y que debieron hacerse, o aspectos que merecen explorarse en las próximas investigaciones.
Evita sacar más conclusiones de las que tus resultados permitan, así tus conclusiones sean menos espectaculares de las que esperabas o deseabas. Para el contenido, puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Qué significan los resultados de la investigación? ¿Por qué son importantes? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué implicaciones tienen? ¿Y a dónde nos conducen? Ahora, veremos un ejemplo de conclusiones. Tal como vimos en nuestro video sobre el resumen, que por si no lo has visto puedes darle clic a la pestañita, en el resumen de una investigación se incluye la conclusión más relevante. Asimismo, como mencionamos anteriormente, en las conclusiones se incluye una breve recapitulación y además la misma conclusión del resumen también, pero con mucho mayor detalle. En este segundo ejemplo de conclusiones, tal como te habíamos mencionado, es común incluir limitaciones de tu trabajo. Esto no le quita relevancia. Así, también puedes incluir recomendaciones para investigaciones futuras. Ahora sí, ya puedes redactar las conclusiones de tu trabajo. ¿Te gustó este video? Déjanos tus comentarios y recuerda, subiremos videos semanalmente, así que suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras novedades. ¡Nos vemos! Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a pasar a nuestra dinámica para ver estos conceptos, repasar estos conceptos que acabamos de ver en este tema. Si se pueden ir integrando, quienes puedan integrarse aquí a la aplicación. La clave de acceso, recuerden que es estos números todos juntos para bien de poder repasar estos temas que acabamos de ver. ¿Ok? Sí, no te apures, Liliana. Si puedes, contestas por medio del chat. Sí. Ok. María, Montserrat, Nayeli, que se puedan conectar. Para hacer el repaso. Muy bien, Nayeli ya se conectó. ¿Alguien más que se pueda conectar de las aquí presentes? Monse, Mari. Ok, bueno. Parece que no se pueden conectar. Bueno, Lili va a estar contestando por el chat y bueno, pues dejaron solita a Nayeli. Ok, Nayeli, vamos entonces a... Ah, no, sí, ya Monse ya se logró integrar. Perfecto, muy bien, gracias Monse. Perfecto, vamos entonces a hacer esta dinámica. Como les comento, hay que seleccionar la respuesta que ustedes consideran sea la correcta y son preguntas de opción múltiple, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Mari también, muy bien Mari, qué bueno. Ok, damos inicio entonces. Ok, y bueno, nuestra primera pregunta nos dice que aportan nueva información final relevante sobre el tema. Este es el objetivo de qué, de qué apartado de los que acabamos de ver. ¿Será la introducción? ¿Será el prólogo? ¿Será el glosario? ¿Será la conclusión? La conclusión, así es. Acuérdense que es ya
lo que llegamos nosotros a lograr obtener, ese aprendizaje final, ¿verdad? Sobre el tema, obviamente, que propusimos de estudio. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente. Su función es ofrecer al lector una panorámica respecto a la totalidad del escrito. Acuérdense, panorámica, o sea, una visión de qué va a tratar todo ese escrito. ¿Qué apartado es? Así es, la introducción. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Usualmente es utilizado para comentar el proceso personal durante la etapa de investigación. ¿Qué apartado dijimos que era ese? En el cual podíamos nosotros poner, pues, digamos, agradecimientos a instituciones, a personas, que sin ellos a lo mejor no hubiese podido llevarse a cabo ese proyecto, esa investigación, redactadas de manera personal. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese apartado? ¿Cuál de esos 4 será? Prólogo, así es. Acuérdense que la conclusión sí son ideas personales, pero no vamos a decir, ay, pues nos sucedió tal y cual cosa para bien de poder realizar la investigación. Eso se redacta dentro del prólogo. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver la última. Es una lista alfabética de términos especializados con sus definiciones. ¿Cómo se le llama? Fue el último tema que vimos, el último apartado que vimos. Glosario, así es, muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces quiénes logramos por ahí los puntos. Muy bien, Monse quedó en tercer lugar, Nayeli segundo y quien hizo la mayoría de puntos fue Mari. Muy bien, Mari, felicidades. Ok, gracias por participar. Bueno, pues vamos a pasar entonces a ver ya la parte final, qué nos toca hacer en esta semana. En esta semana básicamente nos toca contestar uno de los cuestionarios. El tema, bueno, pues es la elaboración de conclusiones y o sugerencias. El tema comprende desde la página 117 a la 126 del libro de metodología de la investigación, la tercera edición. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ustedes elaboran su lectura para bien de poder contestar correctamente, pues, este cuestionario. ¿Sí? Y bueno, pues además aprovecho, por ahí les mandé un mensaje, este jueves, día jueves 10 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo un webinar, ¿verdad? Impartido por la licenciada Eloísa Josefina, en donde, bueno, pues se va a estar tratando por ahí la mediación, concepto, principios y sus particularidades prácticas en la sociedad. Están cordialmente invitados pues a esa hora, si tienen por ahí oportunidad, bueno, pues por ahí los esperamos, ¿ok? Entonces, no sé si tengan dudas en relación a este tema, a la actividad que van a desarrollar, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos, chicas? Ok, de nada, Nayeli. Muy bien. Bueno, pues entonces por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia a esta sesión. Y bueno, pues por ahí van a ver, como les comentaba, esta grabación, así como la copia de la presentación por medio de la plataforma el día de mañana. Les deseo que sigan pasando bonita tarde, bonita noche y bueno, nos seguimos viendo en el aula. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.